La Argentina caminó por un precipicio realmente muy complicado y afortunadamente consiguió salir. La crisis para mí empieza a desarrollarse a partir de la renuncia de Chacho Álvarez en octubre. Yo estaba convencido que la Rúa podía terminar perfectamente su mandato. La relación empieza a complicarse cuando de la Rúa nombra a Cavallo ministro de Economía. Es muy fácil sacar a la gente a protestar, pero una vez que la protesta está en la calle, es muy difícil frenarla, porque si en aquel momento hubiéramos pasado una convertibilidad en lugar de 1-1, 2-1, seguramente se hubieran evitado muchas cosas. El patacón es la única cuasimoneda que termina hasta el final del proceso de la Rúa 1-1 con el peso. Creo que es imprescindible en la Argentina un recambio generacional. Carlos, lo primero que yo quería que comenzáramos a conversar era esto de la historia está llena, nuestra historia particularmente está llena de comentarios, de corrillos y de hechos muy contundentes. Estamos a los 20 años de 2001. Me gustaría, usted que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires en esos años, y la provincia en sí fue como un foco de lo que fueron esos primeros saqueos y esta situación de convulsión social. ¿Cómo era un poco su vínculo con las organizaciones que ya, las organizaciones piqueteras, sociales, por un lado? Y yo sé que usted se comenta que usted tenía una muy buena relación además con De la Rúa. Sí, sí, mi relación con De la Rúa era muy buena. La relación empieza a complicarse cuando De la Rúa nombra a Cavallo ministro de Economía, pero hasta ese entonces habíamos convivido muy bien, Fernando y yo. La crisis para mí empieza a desarrollarse a partir de la renuncia de Chacho Álvarez en octubre. En ese momento, Fernando queda muy choqueado porque no entiende el porqué de la renuncia de Chacho Álvarez y hablamos mucho, pero a mí no me pareció buena la solución de llamarlo a Cavallo, porque si bien era bueno que desarmara la convertibilidad al que la había puesto, me parece que Cavallo estaba convencido de que no había que desarmarla. Y este fue un problema muy significativo, porque si en aquel momento hubiéramos pasado una convertibilidad en lugar de 1-1, 2-1, seguramente se hubieran evitado muchas cosas. Pero bueno, así fue la historia, no la podemos cambiar, ¿no? Total. Ya la designación de López Murphy, que fue en marzo, tampoco fue muy bienvenida por el peronismo en general y por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque recortaba bastante situaciones presupuestarias y demás. Sí, lo de López Murphy fue en realidad una primera reacción de los economistas liberales sobre cómo creían que había que proceder frente a la situación de que la convertibilidad no aguantaba más, y se tomó, en mi opinión, el camino incorrecto, que era el de ajustar más a la gente, y esto no podía funcionar, porque uno puede tener las mejores ideas, pero tiene que tener ideas que estén vinculadas a la posibilidad de aplicarlas. Ujú. ¿Cómo vivía Carlos esos días además de la convulsión social, económica, ustedes mismos en la provincia tuvieron que saltar una cuasimoneda para poder cumplir con las obligaciones y de alguna manera eso hizo posible que no volara todo peor por el aire? Creo que el patacón a los años vista terminó siendo una ventaja en la economía de la provincia. Pero digo, más allá de Sí, esto también. en general sobre el Patacón, el único que escribió concienzudamente explicando lo bueno que había sido fue Arcadio Oña. En Ujú. general, eh, es lógico que quien tiene que recibir pesos y recibe una cuasi moneda se sienta choqueado, pero era pagar así o no pagar los sueldos y no pagar a los proveedores, porque la nación le debía 900 millones de dólares a la provincia de coparticipación y había que encontrar una forma
de suplantar esa deuda que tenía la nación con la provincia, y el resultado fue el acuerdo que hicimos con Cristian Colombo, que era el jefe de gabinete, para que nos habilitara el uso de, de un bono monetizado que tenía la ventaja de que pactamos que tenía la posibilidad, quien lo recibía, de pagar impuestos federales. En consecuencia, el patacón es la única cuasimoneda que termina hasta el final del proceso de la Rúa 1 a 1 con el peso. Las demás se devaluaban porque no tenían la posibilidad, quien lo recibía al final de la estructura económica, de pasárselos al Estado federal. El Estado provincial no era suficiente para absorberlos. Usted, Carlos, había sido, entre otras cosas, fue vicepresidente en el segundo mandato de Carlos Menem a partir de 1995, luego asume como gobernador de la provincia. La pregunta sería, me inquieta saber, como hombre importante dentro del peronismo, además, en Capital Federal y en provincia, pero eran actores de la crisis, no quiero decir autocrítica, pero o espectadores de la crisis. ¿Cómo veía usted esos días siendo gobernador de Buenos Aires, lo que frente a usted se iba desplegando en cuanto a la crisis económica y social? No, para nada era un espectador, la sufría en carne propia, y yo estaba en contacto permanente, como le decía, con De la Rúa, lo aconsejé en muchas cosas, en algunas me hizo caso, en otras no, inclusive sobre el final de la crisis económica desatada a partir, económica y social, desatada a partir del corralito, yo le planteé a Fernando, que ya me había dicho que tenía vocación de renunciar, que en lugar de renunciar hiciéramos un gobierno de unidad nacional. Inclusive le propuse como jefe de gabinete a un peronista, al gobernador de La Pampa, Rubén Marín, que era un hombre muy respetado por los gobernadores de todos los signos políticos, porque yo sentía que además Fernando se quedaba sin apoyo de su propio partido. Ahí, bueno, ahí hay algunos que pude consultar que incluso dicen que De la Rúa quería que usted fuera el jefe de gabinete. Sí, bueno, pero sí, efectivamente, él me dijo eso, pero eso era ilógico. Lo más lógico era un gobernador prestigiado, y que cada uno de los que teníamos responsabilidad en los distritos más importantes nos quedáramos acompañando a ese jefe de gabinete y a De la Rúa. Yo estaba convencido que La Rúa podía terminar perfectamente su mandato. ¿Y cuándo sintió que no? ¿Sintió en algún momento que no? ¿O lo sorprendió ese 19 y 20 de diciembre con la caída de Cavallo primero y luego la renuncia de él? ¿O ese día usted imagino que habrá hablado mucho con él? Yo me sorprendí absolutamente con que renunciara. La reunión Inclusive esa, lo perdón, llamé ¿no? para pedirle que no lo hiciera. En la reunión hay una reunión seguramente se acordará, que creo que usted estuvo, el 19 de diciembre, la noche de la renuncia de Cavallo, en el Hotel Elevage, un intento entre algunos dirigentes del PJ del radicalismo, en donde algunos me dicen que de ahí salió, el Colombo le fue a decir a De la Rúa, ya con la renuncia de Cavallo en la mesa, el peronismo está, mañana hacemos los lanzamientos de las nuevas autoridades. No sé si algunos lo nombran a usted como que iba a ser el jefe de gabinete, qué sé yo, pero eso quedó como en la nada en ese 20 nefasto de diciembre, ¿no? ¿Qué pasó en esa Nosotros reunión? estábamos, efectivamente, como usted dice, está bien informado, nosotros estábamos reunidos en el Elevage, eh, había convocado la reunión Nosiglia, estaba Mestre, que era ministro del Interior, un hombre, Mestre padre, ¿no? Que ya falleció, un hombre realmente muy, muy ponderado, muy equilibrado, y estaban varios gobernadores y dirigentes de ambos partidos, y ahí buscábamos efectivamente lo que usted dice, la idea del gobierno de unidad nacional. No se habló de quién podría ser el representante en la jefatura de gabinete, pero sí yo lo hablé esto personalmente con De la Rúa y le propuse a Rubén Marín, con el que no había hablado. A lo mejor Rubén Marín se entera ahora de esto. Pero bueno, le pedí a De la Rúa la autorización para hablar con Rubén Marín, porque me parecía que era el hombre para ese momento. De la Rúa quedó en contestarme y luego renunció.
Había un peronismo, digamos, estaba todavía el menemismo, tenía cierta fuerza dentro de la estructura. Estaba la provincia de Buenos Aires, también como polo, digamos, suyo, y los intendentes de la provincia, que siempre son un peso específico en el peronismo, usted me lo va a decir mejor que yo. La figura de Duhalde, por supuesto, incidía también. Y el bloque federal de los gobernadores de las provincias más pequeñas, Kirchner, Puerta, y también estaba Reutemann de la Sota, que creo que estaban un poco en el mismo grupo con ustedes, digamos, con la provincia de Buenos Aires. Digo, en ese escenario, la alianza había llegado al gobierno en el 99 con el vamos a luchar contra la corrupción del menemismo. Esa un poco fue la bandera que ellos se atribuyen de ese triunfo. Digo, la crisis, ¿no sentía el peronismo que podía también ser una vuelta al gobierno? El fracaso de la No, Rúa. yo particularmente lo veía como un peligro muy grande para el conjunto de la democracia y de la vida política argentina. De hecho, vos fíjate que terminaron con una consigna que era que se vayan todos y una consigna además que luego, cuando ya estaba gobernando Dualde, seguía el asambleísmo. No sé si ustedes se acuerdan, pero había asambleísmo en los barrios, la gente estaba con una especie de propuesta anárquica. La Argentina caminó por un precipicio realmente muy complicado y afortunadamente consiguió salir. Y yo creo que sale a partir del acuerdo que hacen Alfonsín y Duhalde, de Uh-huh. ese gobierno que, conducido por Duhalde, junta ministros peronistas y radicales. Sí, todavía un poco antes, con De la Rúa gobernando y en esto que usted significa, y la historia también lo cuenta así, ¿no? De su vínculo amistoso con el presidente, que incluso traía cierto run run adentro del peronismo y del radicalismo. Eh, ¿Qué, digamos, De la Rúa ya no está, pero ¿qué piensa usted, Carlos, con respecto a él como hombre de Estado? ¿Podía haber sido? ¿No? ¿Se rodeó mal? ¿Era inexorable esa crisis, sea quien fuera el que estaba al frente? De la Rúa era una muy buena persona y un hombre decente. Yo estoy convencido de que él no participó de ningún hecho delictivo. Ujú. Y era un hombre que tenía la experiencia de la gestión en la ciudad, pero había sido una gestión muy monocolor y el país era una gestión que necesitaba más participación de todas las fuerzas políticas y la orfandad en la que lo deja su vicepresidente le crea un problema extra. Entonces yo creo que los acontecimientos lo van superando hasta el momento que decide renunciar, pero yo estoy convencido que podría haber seguido y que podría haber seguido con un gabinete de unidad nacional, por decir. ¿Y eso qué siente usted que no, por qué no prosperó lo del gabinete después de la reunión del Elevash de Unidad Nacional con Marín, etcétera? No. No lo sé, no lo sé porque me imagino que también, esto es solamente mi imaginación, ¿no? La violencia desatada le tiene que haber impactado muy, muy mal a De la Rúa, ¿no? Porque él no era un hombre digamos, empujar la violencia de ninguna manera. Claro. Bueno, finalmente viene ese fatídico 20 de diciembre con 38 muertos en Plaza de Mayo. Usted no pudo ir al final a San Luis ese día, ¿no? A la inauguración del aeropuerto, en esa reunión que hubo allá cuando Puerta llega, sale siendo senador y llega a San Luis presidente. ¿Usted creo que no pudo viajar por un tema climático, algo puede ser? Sí, yo estaba ya en el aire yendo para allá cuando se desató esa tormenta y volví, pero además ya la renuncia de la Rúa cambiaba todo el panorama, ¿no? Ujú. Porque yo estaba convencido de que eh, lo que había que hacerlo con De la Rúa presidente. Y ahí, Carlos, porque ahí empiezan a jugar los muchachos peronistas, con legítimas aspiraciones de ser, y ahí se desata un poco cierta choque digamos, de deseos de ser presidente, 2 meses,
llamar a elecciones en marzo, terminar el mandato de la Rúa. Tengo entendido que ahí hubo una discusión interna que fue saldada un poco con la unción de Adolfo Rodríguez Sá, pero digo, tanto usted, de la Sota, el propio Dualde, no sé si Kirchner, ya digamos, había muchos candidatos que querían ir a elecciones como candidato a presidente, ¿es así? Sí, pero digamos, ser presidente provisional, el único que tuvo consenso fue Rodríguez Sá, justamente por el hecho de que era un hombre muy moderado y se presumía que podía, digamos, ser independiente ante las diversas ambiciones y poder sacar la situación coyuntural y llegar a un proceso electoral sin trampas y sin proscripciones, ¿no? ¿Y qué pasó con eso que duró tan poco? ¿Qué lectura hace usted? Eh, Adolfo creyó, pese a que yo fui a Chapalmaral a darle el apoyo para poder continuar, creyó que algunas ausencias que hubo en esa reunión implicaban una falta de apoyo. Yo no creo que fuera así. Yo hablé mucho con Reutemann y Reutemann tenía una posición de ayudar también. Hablé menos en ese momento con el gallego de la Sota, pero después lo comentamos tiempo después. Me parece que Adolfo se apresuró y que podría haber guiado a la Argentina hasta una elección normal, pero bueno, insisto, ¿no? Hay que ver qué pasa por la cabeza de cada uno en momentos como ese, ¿no? Sí, hay dos hechos. Yo revisaba a partir de estas entrevistas. El discurso de Adolfo Rodríguez en la Asamblea Legislativa es un poco fuerte para alguien que se supone que va a estar 2 meses en el gobierno. Él lanzó el no pago de la deuda, una nueva moneda, o sea, se presentó a la ciudad, al país, perdón, como un hombre que vino para sentar bases para quedarse. Las sensaciones con sus reuniones con las abuelas y madres de Plaza de Mayo, organizaciones sindicales, digo, desplegó una agenda importante que esto cómo fue recibido en el seno del partido, digamos, un tipo con el que habíamos pactado algo y pasa esto, no pasó nada. Yo particularmente estaba dispuesto a ayudarlo, estaba convencido de que toda salida tenía que ser electoral y tenía que ser al fin del año 2002 y la verdad que no tenía ningún problema. De hecho, como le digo, cuando él convoca la reunión en Mar del Plata, yo voy y charlo con él y le digo que puede contar conmigo. Él luego en San Luis, cuando renuncia, lo hace responsable de la Sota, algo de su renuncia, del no apoyo, que nunca terminamos de entender qué significa esto del no apoyo o apoyo a un presidente. Yo creo que él midió las ausencias de la reunión de Mar del Plata Como una... en esa forma. Yo no creo que haya sido así. Y él atribuye algo, el 28 de diciembre hay una movilización también importante en el Congreso que incluso se abren las puertas del Congreso, entran manifestantes, queman, que él un poco le adjudicó, creo, tanto a Córdoba como a algunas fracciones del peronismo bonaerense. Eh, Ese clima lógico, además de interna, ¿cómo lo vivía usted o qué sentía que estaba pasando? Yo creo que la calle se había puesto ingobernable. Eh, es muy fácil sacar a la gente a protestar, pero una vez que la protesta está en la calle, es muy difícil frenarla porque no había respuestas. Digamos, las primeras protestas ante el corralito y la situación luego del estado de sitio tuvieron que ver con la clase media, con los que perdían los ahorros, con los que tenían miedo de perder los ahorros, y luego a eso se van acoplando diversos sectores. Eh, yo en la provincia estaba muy preocupada por el tema de la seguridad y por el tema de que no hubiera un desborde represivo que convirtiera la provincia en una masacre, y por eso mis instrucciones al respecto fueron muy claras al ministro de Seguridad, que era Juanjo Álvarez, y al jefe de policía, que tenían que ser muy, muy cuidadosos en el tratamiento de lo que eran las situaciones de masa.
porque yo le recuerdo que cada vez que había ese tipo de protestas, no es que eran un grupo de hombres, había mujeres, había chicos, eh, y hubo víctimas, pero podrían haber sido muchísimas más si se hubiera esto resuelto de una forma brutal. Sí, está que coincidió, creo que el mismo día de la represión, usted tenía en Mar del Plata los Juegos Bonaerenses o los Juegos Infantiles o algo y tenía no sé si fue en esa fecha, que la policía estaba cuidando los supermercados porque había saqueos y había delegaciones de niños de todo el país en Mar del Plata sin protección policial. O sea, sí, eran días evidentemente donde uno encendía un encendedor y se armaba una catástrofe, No, claramente. pero además el problema central es que hay que proteger, disuadir, pero no usar las armas del Estado para una represión que termine convirtiendo una protesta multicausal en una masacre. Por supuesto. Porque se habla de la masacre de Plaza de Mayo, pero usted imagínese lo que podía haber sido si eso se repetía en cada uno de los distritos del conurbano bonaerense, donde muchísimos municipios tienen más ciudadanos que una provincia. ¿Cómo era, a propósito de esto del conurbano y demás, su vínculo con las organizaciones piqueteras, sociales? Hubo una gran movilización en mayo, también me acuerdo el famoso matanzazo de Luis Delía, el perro Santillán, Alderete, etcétera, marcharon a casa de... ¿Cómo era su vínculo con ellos? ¿Tenía diálogo? ¿No hablaban? Sí, había un diálogo institucional que yo no llevaba, que llevaban mis funcionarios. Igual ese mundo, digamos, de las organizaciones sociales de entonces era un mundo bastante más espontáneo que el que luego íbamos a ver, Ujú. porque estaba representado por gente que eh, funcionaba en el reclamo desde su propia posición ideológica, pero no en una estructura combinada con el poder, sino justamente con una actitud antipoder. ¿Y por qué se perdió esa espontaneidad? ¿Usted cree eso, que se involucraron más en cuestiones, los planes y todo ese universo? Más Claro, porque en la medida en que el que representa a los sectores excluidos, que en realidad en los hechos se comporta como un dirigente sindical de ellos, cuando está de los dos lados del mostrador, la situación es mucho más compleja. Cuando está del lado de la protesta, usted tiene el funcionario ofreciendo respuestas y el dirigente social pidiéndolas. Pero cuando él tiene que contestarse a sí mismo, me parece que es mucho más complejo. ¿Y por qué usted, digamos, no evaluaba el grado de complejidad? Usted decía que como que lo tenía derivado como con alguno de los funcionarios del área, que es lógico, porque el gobernador está para todas las áreas, pero el área social siendo tan sensible, sobre todo a partir de los saqueos, Aventuro, que usted nunca estuvo en reuniones con ellos a ver, para escuchar sus demandas y tal, Sí, seguramente que sí, sí. sí. Tuve algunas reuniones antes de esos acontecimientos, pero en el momento en el que yo estaba a cargo de la conducción de la provincia, los temas más urgentes estaban vinculados a pagar sueldos, salarios, proveedores, es decir, a lo que podrían ser las relaciones con las organizaciones gremiales y con los proveedores, y no había un reclamo social tan significativo como el que se va a producir ya sobre el final del 2001. Ujú. Ellos y al día de hoy manifiestan un gran recuerdo por uno de los intendentes, por Alberto Balestrini, que como que siempre lo... ¿Cómo era su vínculo con él? Él era un hombre importante dentro del peronismo en la provincia, ¿verdad? Era el presidente Sí, de, creo. Alberto fue muy amigo mío, yo sentí mucho su muerte. Eh, Fue mi candidato para intendente, para poder ganar la interna frente a Antonio Cafiero. La última gran interna que se hizo en la provincia de Buenos Aires fue Antonio de candidato a gobernador y yo del otro lado. Antonio apoyado por un sector del menemismo y por una serie de dirigentes de la provincia de Buenos Aires.
y yo apoyado por Dualde, y en esa elección interna, Alberto decide acompañarme como candidato a intendente, ganamos la interna, y luego va a ser un personaje clave en la elección para gobernador, porque le recuerdo el famoso punto a punto con Pinky, que era la candidata de la oposición y que era una mujer muy prestigiosa, que Ujú. inclusive creyó que había ganado la elección. Sí, es un Y anuncio. claro, porque ahí pierde Dualde, gana Alberto, gano yo. Y eso era medio raro, porque el tema de que perdiera el caudillo de la provincia no era muy claro desde el punto de vista de la lectura de una elección. Y Balestrini fue siempre sumamente importante, y lo iba a hacer después, siendo vicegobernador de Scioli, ¿no? Claro. Para ir como terminando, algunas preguntas que me quedan, curiosidades. Por qué renunció Rucauf a la gobernación cuando Dualde fue presidente? Porque Dualde me pide que lo acompañe para poder asumir. Él lo cuenta en su libro, cuando Alfonsín le dice que el radicalismo va a apoyar que él sea presidente y lo va a acompañar con sus ministros. Él me dice que me necesita al lado de él, y yo pensé, luego de la charla que había tenido con Alfonsín, que había sido una charla muy profunda, donde yo le planteé que para mí tenía que ser un radical el que gobernara, porque ellos habían ganado la elección. Él me dijo, mire, que vaya Dualde, lo vamos a acompañar. Y yo le dije, doctor, pero ¿y el radicalismo? Y me dijo, mire, ocupémonos de la República, yo después me ocuparé del radicalismo. Y me pareció que eso debía ser acompañado por un gesto que fuera también en el mismo sentido. Por eso lo acompañé a Dualde en el gobierno federal, y realmente no me arrepiento, porque yo creo que esa gestión de unidad nacional entre peronistas y radicales fue la forma de salir del incendio. ¿Usted creía antes de Dualde que ese sitio, hasta completar el mandato de la Rúa, tenía que estar en manos radicales? Sí, porque ellos habían ganado la elección. Ese fue el planteo que yo le hice a Alfonsín. Bueno, había pasado igual un vendaval, ¿no? Yo creo bueno, finalmente creo que fue una decisión, no importa lo que yo piense, pero fue una decisión acertada, me parece que, Sin que- que- duda, pero bueno, el tema central es que cómo se iba a leer eso, Ujú, sí. ¿no? Porque la historia de la Argentina, ¿cómo va a recoger esos acontecimientos? Se ha dicho tantas cosas. Ujú. Los que fuimos protagonistas sabemos que se trabajó de muy buena fe, pero siempre quedan las dudas, ¿no? Carlos, dos últimas. Una, usted que ha estado desde muy joven vinculado a cuestiones de poder y de poder real. Eh, ¿Se puede gobernar sin pero digamos, ese modelo de un presidente de otro partido? Ahora ya el radicalismo es difícil, que como partido en sí es más que nada parte de coaliciones, pero en ese 2001 todavía la Unión Cívica Radical tenía como un peso específico propio. Presidente radical, gobernador peronista, eh, ¿se puede gobernar un país Sí, así? andábamos perfecto, ¿eh? Con Fernando nos ayudamos mutuamente. Piense que yo tenía minoría en la legislatura y él tenía minoría en la legislatura nacional, y nos ayudamos mutuamente para sacar las leyes. El trabajo fue muy bueno, obviamente que requiere de buena fe de ambas partes, y yo estoy seguro que la tuvimos. Ujú. Y por último, ¿no se dedica más a la política, Rucauf? No, ¿No? ¿Se no, puede eso? no, ya hace muchos años. Eso no significa que no opine, que no escriba, que no me preocupe mi patria y mi pueblo, pero yo creo que hay momentos en que uno tiene que dar un paso al costado, y yo estoy convencido que es imprescindible en la Argentina un recambio generacional, que se va a dar. Es un caso inédito casi el suyo, usted es consciente de eso, ¿no? Sí, sí, siempre me lo dicen, pero bueno, alguien tenía que tomar la decisión, ¿no? Bueno, se lo ve bien y se lo ve nada. Y le agradezco esta conversación. Por último, en un ejercicio de memoria final, ¿qué recuerda
personalmente de ese 20 de diciembre, tan trágico en nuestra historia reciente, sobre todo en los momentos de represión en Plaza de Mayo desatado, que es tremendo. ¿Cómo lo vivió? Bueno, fundamentalmente, yo cuando se empieza a desarrollar la crisis, me preocupé por que esta crisis no rebotara, como le dije antes, en la provincia de Buenos Aires. Ni Juanjo Álvarez ni yo pudimos dormir esa noche ni la siguiente tratando de que no se convirtiera la provincia de Buenos Aires en un baño de sangre. Carlos, muchas gracias por la conversación. Ha sido muy Gracias a amable. usted.